El libro que tengo en la mano se llama Donde crece el peligro, del autor William Ospina. Lo que me gusta de este libro es que es un libro de ensayos, pero es un libro que combina muy bien el pensamiento con la poesía, la belleza.
El libro que tengo en la mano se llama Donde crece el peligro, del autor William Ospina. Lo que me gusta de este libro es que es un libro de ensayos, pero es un libro que combina muy bien el pensamiento con la poesía, la belleza en la escritura, de la cual William siempre nos ha dado una buena demostración. Pues William, bienvenido a Red Noticias. Muchísimas gracias. Bueno, antes de preguntarle por el libro, yo tengo una anécdota muy curiosa. Yo hace muchos años, yo lo vi a usted en una conferencia. Había varios escritores. Pues eso fue hace varios años. Y usted en ese tiempo decía, yo solamente soy poeta y solo voy a escribir poesía. En mi cabeza no se avisora la novela. Pero después con el tiempo, a mí siempre me llamó la atención, yo decía, es raro. Y después con el tiempo, pues usted además ha escrito novelas y también pues está en este asunto del ensayo, de los cuentos, ¿no? Curioso, ¿no? Sí, la verdad es que yo inicialmente escribía poemas porque no podía impedírmelo, no era tanto una vocación no, sino que había unas cosas que yo quería escribir, es más, las guardaba, las escondía de nadie para leerlas. Pero después gradualmente los poemas me fueron exigiendo reflexión sobre los libros, sobre la poesía, sobre la literatura. Después se amplió el ámbito de la reflexión a los temas sociales, a los temas históricos. Escribí hace 30 años un libro que se llama Estable para el Hombre, de reflexiones sobre la sociedad contemporánea. Y cuando menos pensé, ya estaba escribiendo novelas también, contando historias. Pero todo ha sido un proceso, no estaba en mi expectativa. Fue surgiendo del trabajo mismo, de la reflexión misma con la literatura y de la relación con el lenguaje. Bueno, uno abre y lo primero que uno encuentra es una cita del poeta Feelings of Holding, que es muy buena. Dice, allí donde crece el peligro, crece también lo que nos salva. Y es muy interesante porque es lo que nos pasa en existencia, ¿no? Sí, claro, y además solamente en la medida en que aparece ese peligro, descubrimos cómo es y encontramos la manera de enfrentarlo. La humanidad es experta, digamos, en ese tipo de reacción. No sabemos de antemano cómo enfrentar la vida. La vida nos tiene que ir enseñando sus dificultades y vamos encontrando entonces las soluciones. Corremos el riesgo de que a veces no encontremos a tiempo la solución para el problema que se presenta. Y la humanidad está llegando a un momento en que está engendrando un tipo de problemas que son cada vez más difíciles de resolver, ¿no? La humanidad misma ha crecido a unos niveles que no había alcanzado nunca. Por primera vez en la historia tenemos ciudades de más de 20 millones de habitantes, 15 ciudades de más de 20 millones de habitantes hay hoy en el mundo, y como 30 de más de 10 millones. Y tenemos un problema de calentamiento global, un problema de basuras, un problema de plásticos inundando desde los océanos hasta el torrente sanguíneo, ¿no? O una cantidad de problemas que nos preguntamos cómo vamos a enfrentar. Y hasta hace poco creíamos en las revoluciones, insurrecciones violentas que deponen a unas tiranías o a unas castas y que las reemplazan por la humanidad más justa. Pero después de las experiencias del siglo XX, creo que cada vez estamos más desencantados de las insurrecciones y de las grandes revoluciones violentas y empezamos a preguntarnos qué otro tipo de transformaciones históricas han ocurrido que no requirieron de la violencia y que sin embargo lograron transformaciones profundas sobre la humanidad. Sin duda. En el primer ensayo, usted se refiere a algo muy interesante que es, que dice, donde hay cicatriz hay una historia. Y arranca con una historia muy buena de Homero. Sí. ¿Cómo es esa historia? Bueno, cuando Homero vuelve después de la guerra a Ítaca, después de 20 años, que los dioses no lo querían dejar volver y entonces vivió muchas aventuras por el mar y por las islas, cuando finalmente llega, su casa está tomada por unos invasores, por unos los pretendientes de su mujer que quieren hacerse reyes, ¿no? Y entonces él quiere pasar inadvertido y anda, parece, transformado en un mendigo, en un anciano mendigo, pero cuando lo llevan a la cocina para que alguien lo ayude a asearse, su vieja nodriza, sin reconocerlo, le está lavando los pies y ve una cicatriz. Y recuerda que ella le curó a ese muchacho cuando era niño esa cicatriz. Y entonces en ese momento
Homero cuenta la historia de cómo se abrió esa cicatriz en la pierna de Ulises cuando salió a cazar un jabalí con su abuelo muchos años atrás. Esa idea de que donde hay una cicatriz hay una historia, que es una idea homérica, también es la idea de que donde hay una historia hay un relato sanador, ¿no? Cuando nosotros hemos vivido guerras, siempre vienen después los relatos que nos ayudan a entender lo que pasó, a procesar lo que pasó. Y bueno, Colombia, que ha vivido unas violencias tan terribles, está necesitando ese gran relato, por supuesto, que le ayude a reconciliarse consigo misma. Y ahora que he estado trabajando mucho en los temas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, aparecieron en Europa unas grandes novelas, el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, La montaña mágica de Thomas Mann, y todas era que la guerra lo había destrozado todo y esas novelas estaban volviendo a ser el tejido de la civilización. Por eso son tan minuciosos, por eso quiere contarlo todo. Joyce quiere reconstruir su ciudad de Dublín, Proust quiere reconstruir la Belle Époque, todas las relaciones sociales y humanas, el poder sanador del relato. Ahora que usted nombra Proust, lo maravilloso de esa gran dificultad también del escritor de pensar en primera instancia que no puede escribir esa gran obra y después convencerse de que la va a hacer, la termina escribiendo, pero además también es esa lucha interna en el escritor por llegar al éxito, ¿no? Al éxito de hacer esa obra que fue lo de Proust. Sí, lo de Proust fue verdaderamente heroico, porque además él físicamente tenía muchos problemas. Sí. Su vida fue una vida muy atormentada en términos de salud física. El polen lo afectaba, unas alergias terribles, no podía respirar, tenía el asma. Entonces tenía muchas dificultades prácticas, amaba mucho el mundo y no podía entrar en contacto con el mundo. Hay un ensayo muy bello de Stefan Zweig contando la tragedia de Proust, que quiere verlo todo, quiere tocarlo todo, pero la vida le impide tocarlo, verlo, tener contacto con él, y entonces a través de la literatura encuentra la manera de acariciar cada cosa a través del lenguaje, cada calle, cada rostro, cada pliegue del traje de una muchacha, y construye ese libro infinito que es una manera de relacionarse con el mundo, de interrogar el mundo, y al mismo tiempo está cumpliendo esa tarea social de reencontrarse con la vida después de una época de destrucción y de aniquilación. Una reflexión suya que me llama la atención en el primer ensayo. Y es algo así que usted dice, pero somos victimarios los que más inflexiblemente reclaman justicia y castigo. Y las pobres víctimas, como perdonando. Sí, ¿Qué pasa? ¿Cierto? Claro, y en la sociedad colombiana lo sentimos mucho hoy. Los que más se oponen a la reconciliación son los que participaron del conflicto, ¿no? Pues llámense guerrilleros, llámense paramilitares, llámense sobre todo jefes políticos, ¿no? Que asusaron de tantas maneras distintas. Las víctimas están dispuestas a perdonar, porque lo que más quieren las víctimas es dejar de ser víctimas, convertirse en protagonistas de un nuevo momento histórico, de una nueva época, de una nueva oportunidad, pasar la página. No es que se quieran olvidar, pero quieren que la vida les permita una normalidad, ¿no? Mientras que los que estuvieron metidos como victimarios, ya lo que quieren es que el otro sea castigado, que la venganza, que llegue la justicia, y son ellos los que principalmente insisten en mantener el conflicto, ya sea así sea en los tribunales o donde sea. Es curioso. Usted concluye su ensayo con un texto, una reflexión sobre los dioses que me gustó mucho. Dice, los dioses labran desdichas para que las generaciones humanas no les falte que cantar a futuro. Sí, bueno, eso es una frase de Homero en la Odisea, sí, justamente, y yo creo que sigue teniendo su vigencia total, ¿no? Y cantar aquí no significa celebrar, no es que ocurrieron desgracias y tragedias y después queremos celebrarlas, no.
Cantar en el sentido homérico es entender, revisitar todo eso ya sin resentimiento, pero con una profunda curiosidad y con un profundo deseo de aprender la lección, de que no la repitamos después porque la estamos entendiendo, ¿no? Y a partir de cierto momento, sobre todo cuando ha habido guerras, ya no es posible definir culpas personales, el culpable fue este, aquel, el otro. Fue una locura colectiva, fue una cosa tremenda en la que todos sufrieron, todos fueron victimarios, todos fueron parte de la tragedia, pero ya es la hora de cambiar, de pasar a otra cosa y de hacer algo con esa memoria que no sea seguirse hiriendo, ¿no? Sino encontrar luces para una vida distinta y para que la reconciliación sea posible. Y a veces uno mira, pero aquí nosotros que pasamos de una violencia a otra, ya, o sea, entonces aprendemos muy poco del pasado. ¿Sí? Sí, siento que aquí tiene mucho peso y vale la pena interrogar por qué, como el sentido de la venganza, el sentido de una justicia que meramente castiga. Yo creo mucho en la justicia, pero en la justicia que más creo es la justicia que previene los males, no la que los castiga al final. Lo que impida que haya corrupción, lo que impida que haya delincuencia, lo que impida que haya conflicto. Y esa justicia es una justicia distinta, ¿no? Brindar oportunidades, abrir caminos, crear empleo, darle a la gente una noción de su importancia y de su dignidad. ¿Cuánta gente crece en nuestra sociedad sin la menor sensación de que sea importante para los demás? De que los demás vean en él un valor, una esperanza, un sentido, una dignidad. La exclusión que corroe nuestra sociedad por todas partes, ven la pobreza, ven la miseria, ven la marginalidad como la peste. Es incapaz de sentir la humanidad profunda del otro. Y este libro trata de reflexionar mucho sobre la necesidad de una mirada más humana sobre nosotros mismos, menos desde el papel de jueces, porque hay que ver inclusive en el periodismo que Seis Santos suele tener el juez de todo, siempre que está vigilando a alguien, controlando a alguien, juzgando a alguien, pero nunca creando el clima de nobleza, de fraternidad, que permita que crezcan otro tipo de seres humanos y que esas corrupciones que nacen, esas violencias, sean conjuradas en la raíz, ¿no? En otro ensayo, en El corazón y sus metáforas, usted hace una reflexión sobre la fragmentación de la vida, que sí es muy cierto. Yo creo que ahora hemos perdido una visión de la totalidad y todo lo vemos como por pedacitos, ¿cierto? Bueno, pasó algo muy curioso con ese y muy simpático con ese ensayo, y es que un día me pidieron que fuera a dar una charla sobre el corazón a un congreso de cardiólogos. Ah, buenísimo. Entonces yo dije, bueno, qué interesante que los cardiólogos quieran oír lo que un escritor puede decir sobre el corazón, ¿no? Y fue muy grata la intervención y grato el diálogo con estos profesionales, porque ellos sabían muchas cosas del corazón en términos fisiológicos, por supuesto, y en términos químicos, en términos eléctricos, pero también es importante la mirada sobre el corazón y sus metáforas, el sentido del corazón como metáfora del centro, de los centros que tiene la vida. Entonces, lo digo porque en ese ensayo yo hablo de la necesidad de un diálogo más complejo sobre la realidad, menos especializado, y lo que hicimos en esa conferencia fue también eso, ¿no? Que los especialistas estuvieran dispuestos a escuchar a alguien que ni mucho menos es un especialista del tema, ¿no? Y que podría ser en cualquier momento su paciente, pero que podría tener algunas cosas adicionales que decir sobre el tema que ellos tanto conocen. Y yo creo que cada vez es más necesario en el mundo volver a esa vieja idea de que las disciplinas es muy importante que haya especialistas, pero hay que dialogar, las disciplinas tienen que dialogar unas con otras, porque los seres humanos somos todo. Tenemos que ver con los astros y tenemos que ver con las plantas y con las piedras y con los volcanes y estamos conectados a un tanque de oxígeno gigantesco y si no tenemos una idea compleja del mundo, pues seremos marionetas en manos de los poderes que sí saben para qué actúan, ¿no? Claro, porque nos perdemos toda la perspectiva del conocimiento. Pero usted seguramente les dijo a los médicos que el corazón es el más literario de todos los órganos del cuerpo.
Sí, lo que el ensayo hace es tratar de hacer una enumeración de por cuántas manos literarias ha pasado el corazón en la historia. Usted dice ahí también en ese ensayo que todo poeta no aspira a llegar a la verdad, sino que el poeta, digamos, está lleno de perplejidades, ¿no? Sí, por supuesto que dar testimonio del asombro que nos produce el mundo es algo muy importante. Yo creo que la poesía está hecha sobre todo de asombro y de gratitud, ¿no? No podemos explicarnos el mundo, pero podemos vivirlo, ¿no? No podemos entender una rosa, pero podemos gozar de ella, de su belleza, de su aroma, de su estéreo. No es necesario saberlo todo. Y Chesterton decía que solo podemos realmente conocer lo que los seres humanos hemos hecho. Eso podemos entenderlo. Cómo vuela un avión, podemos hacerlo. Cómo se construye un teléfono celular, cómo funciona la televisión. Como lo hicimos nosotros podemos entenderlo. Lo que no ha hecho el ser humano es prácticamente incomprensible. Nunca acabamos de entenderlo. El agua, el aire, la luz, el tiempo, el amor, ¿no? La muerte. Esas cosas que no hicimos nosotros, que son nuestros dones, lo que nos fue dado, y que en cada una de esas cosas hay un gran tesoro. El agua es un gran tesoro, el aire es un gran tesoro, la luz es un tesoro incalculable, la vida es un gran tesoro y sin duda la muerte debe ser un gran tesoro también, ¿no? Esas cosas tienen en el arte quien las celebre, ¿no? Quien las celebre como misterios, ¿no? No que vamos a descifrarlo, no. Más que descifrar la muerte, asombrarnos de la muerte. En un cuento como el que hace Jorge Luis Borges, que se llama El Inmortal, termina demostrándonos que es porque existe la muerte, la que tanto rechazamos y a la que tanto tememos, es esa muerte la que le da belleza e importancia a todo, ¿no? Si no existiera la muerte, daría lo mismo estar aquí que no estar, mirar para allá o mirar para el otro lado. Vamos a estar aquí siempre, todo lo tendremos ahí. El saber que lo vamos a perder le da un valor inaudito a cada cosa, a cada ser. Cada amor, cada reunión, cada encuentro es invaluable porque podría ser el último. Es cierto. Hay un ensayo, otro ensayo que me gustó muchísimo y es el de Baudelaire, como un hombre que hace la revolución, que además vive en un tiempo que no es el de él, es un hombre como que, sí, está en contravía de esa sociedad que se encuentra. Y me gustó mucho la reflexión que usted tiene de qué pasaba exactamente en esa Francia que él se encontraba. Claro, la revolución, primero la ilustración en la enciclopedia y después la revolución crearon unas expectativas enormes en la humanidad de que llegaríamos a un mundo completamente iluminado, completamente controlado por la razón, por la inteligencia, donde todo estaba descifrado. No, leer a Kant, dijo Goethe, es como entrar en una habitación muy bien iluminada, ¿no? Entonces, por un momento la razón prometió que todo sería claro, que todo lo entenderíamos. Y por otra parte, la revolución prometió que todo sería, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, que llegaría a la justicia total y la convivencia humana y que una felicidad, pues un paraíso, ¿no? Entonces, después de alimentar todas esas ilusiones, se chocaron contra la realidad que la revolución fue una cosa monstruosa y que la razón no resolvió los problemas, que los grandes misterios del mundo seguían inexplicables a pesar de toda nuestra lógica. Seguíamos sin entender la muerte, sin entender el tiempo, sin entender la locura. Un montón de cosas permanecían en la sombra. Entonces, después de la Revolución Francesa hubo una época como de una gran angustia, ¿no? Y como de una gran frustración. La revolución había prometido una Grecia sin esclavos y más bien dejó el mundo en manos de los bancos y de las corporaciones. Entonces, esa sociedad poética, esa sociedad romántica que se había soñado, no aparecía y Baudelaire encarnó todo eso, tanto la consternación de que la revolución no hubiera triunfado en sus más altos ideales,
como la indignación de que el mundo hubiera perdido su grandeza y se hubiera vuelto un mundo más bien mezquino, ¿no? Más bien tedioso, ¿no? Él sentía eso. Y entonces él quiso rebelarse y hacer una revolución distinta. La revolución de buscar otro sentido de la belleza, de buscar otro sentido de la cotidianidad, de darle de nuevo un aire de epopeya a la vida cotidiana. Y entonces pues hay una gran rebelión y una gran propuesta que desde el arte, desde la literatura, le dio al mundo contemporáneo un montón de temas nuevos. Pero mientras él luchaba con eso, lo que sucedía es que, digamos, el arte en ese tiempo, las pinturas, eso valía mucho, pero el que no valía era el artista, y usted lo reseña ahí. Sí, claro. Sí. Y eso también eso también fue para él un gran motivo de rebeldía, y además porque sigue siendo una verdad. Unos cuantos artistas terminan teniendo éxito y triunfo, pero no siempre son los mejores, no siempre son los más importantes, y todavía hoy mucha gente muy valiosa, muy importante, que trae cosas muy nuevas, sigue siendo o no apreciada suficientemente o apreciada muy tardíamente. Algunos autores solo se conocen cuando ya se murieron y terminan ganando una importancia. Un personaje como Emily Dickinson, la más alta poeta de los Estados Unidos, prácticamente nunca publicó un poema. Ni siquiera pensaba publicarlo, los escribía y los guardaba en un armario, y fueron sus hermanos los que después de su muerte encontraron que la más alta poesía que se estaba escribiendo en Estados Unidos en ese momento había permanecido completamente oculta y secreta. O sea que no siempre la publicidad y no siempre la celebridad y el triunfo son justicia, ¿no? Claro. Muchas cosas muy valiosas solo después se sabrá que fueron creadas y se descubrirán tardíamente, y hay que ver lo que fue el tiempo después de volver el destino de alguien como Van Gogh. Cada cuadro de él hoy vale miles de millones, ¿no? Y él tenía que pagar las cebollas y el tomate y las 4 papas que compraba para el almuerzo con el cuadro. Y nunca imaginó que después en la sociedad mercantil iba a convertir todas esas obras tan valiosas solamente en dinero, solamente en capital. Pero también es importante sentir que el que verdaderamente es dueño de un cuadro no es el que lo compra y lo guarda en una caja fuerte, sino el que lo ama, el que lo conoce. Y con los libros pasa lo mismo. El dueño del libro no es el que lo compra y lo guarda, el que lo lee y lo ama. Claro, lo aprecia, lo adora y vuelve y lo lee más. Claro. Y hay una frase pues, que refleja mucho lo que pasa ahora, ¿no? Cada día descendemos un paso hacia el infierno. Bueno, Baudelaire escribió eso hace 2 siglos casi ya. Y hay días en que sentimos, ¿no? Bueno, basta ver el noticiero, ¿no? Sí. Y sentimos casi que con todas sus sílabas la frase de Baudelaire, ¿no? Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas. Cada día descendemos un paso hacia el infierno. Por fortuna, es solamente una de las muchas sensaciones, ¿no? Hay momentos en que sentimos que el ser humano es capaz de grandes cosas, el arte, la ciencia, la tecnología, la industria, nos revelan también ese otro costado creador, maravilloso del ser humano, ¿no? Capaz de curar enfermedades que antes nunca se curaban y todo eso. Pero bueno, el ser humano vive entre esas tensiones extremas, y a pesar de nuestra admiración por todo lo grande que el ser humano es capaz de hacer, no ignoramos que el ser humano también es capaz de grandes y terribles catástrofes, ¿no? Y las guerras que ha habido en el mundo y los arsenales nucleares que nos acechan por todas partes nos revelan que también es posible que cada día estemos descendiendo en paz hacia el infierno. Y llegamos entonces, es un poco lo que usted plantea en el ensayo en donde crece el peligro, que es el eje central de forma del título del libro. Y usted arranca planteando que Cristo no aceptó que Dios fuera el Dios que él promovió, no fuera un Dios de una tribu, de una zona, de un área, sino que fuera un Dios total. ¿Por qué usted plantea eso? Bueno, yo siento que ese es lo que muestra como el gran carácter rebelde de Cristo. Cristo, si yo llego a la convicción de que hay un solo Dios,
es mezquino pensar que ese solo Dios es el Dios apenas de un pequeño pueblo, de una pequeña tribu. Si hay un solo Dios universal, tiene que ser el Dios de todos los seres humanos. Y Cristo no solo propuso que era el Dios de todos los seres humanos, propuso que era el Padre de todos los seres humanos. Y con eso le confirió a cada ser humano una fracción de divinidad. Porque si eres súbdito de Dios es una cosa, pero si eres hijo de Dios, hay una relación de familiaridad, hay una relación casi de consanguinidad, ¿no? Que te confiere un margen de divinidad también a ti, ¿no? Entonces, no siempre las iglesias fueron capaces de captar el sentido profundo de esa prédica de Cristo. Las iglesias traicionaron de muchas maneras a Cristo. La iglesia bendecía ejércitos cuando Cristo había dicho, hay que matar a los semejantes, y traía una tan hermosa y tan difícil de cumplir doctrina del perdón, ¿no? Que hay que perdonar, que nada enaltece tanto al ser humano. Es decir, el que verdaderamente se beneficia del perdón no es el que es perdonado, sino el que perdona. Es el que se dignifica con ese gesto, ¿no? Y bueno, tantas cosas, porque Cristo, que es fundamentalmente para mí un poeta, ¿no? Un poeta cuyas frases, a pesar de que no las escribió en ninguna parte, acompañan a millones de seres humanos 20 siglos después. Todo el que diga Cristo no fue un Dios, tiene que enfrentarse a un hecho. Si no fue un Dios, qué extraño que un humilde ser de las orillas de un lago por allá en un país perdido, 20 siglos después tenga un poder no nacido de las iglesias ni nacido de los ejércitos, sino del poder de sus palabras, de la magia de sus palabras, que todavía podemos creerle cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Qué poder el que tiene el lenguaje. Y si no era un Dios al comienzo, yo creo que se volvió un Dios a través de una doctrina tan hermosa y tan capaz de perdón y tan capaz de predicar misericordia y solidaridad y respeto por el otro. Y esa propuesta que antes no había, Oscar Wilde lo decía, ¿no? El primer Dios en la historia que se identificó con el amor, ¿no? Con el amor universal, fue Cristo. Antes era el Dios de la justicia, era el Dios de la venganza, era el Señor de los ejércitos, pero con él llegó una idea del amor que es algo muy valioso y que tiene un valor civilizatorio muy grande, aunque por supuesto es una doctrina muy difícil de seguir. Yo no he conocido cristianos, creo que Cristo es el único, pero eso no significa que no pueda haber muchos. Eso usted lo remarca, eso como acaba de decir, lo remarca cuando hace la defensa del libro. Además, se empieza diciendo, bueno, y el imperio romano, pues se creía pues que era tan poderoso, que entre otras cosas, Marco Aurelio siempre tuvo a siempre veía que eso iba a dar mundo imperio. Pues sí, que un hombre que le predicaba solo a 12 hombres rústicos por allá a la orilla de un lago, haya terminado siendo más poderoso que todas las legiones del Imperio Romano, pues por un lado revela el poder tremendo del lenguaje, ¿no? El poder tremendo de una verdad y una definición, y revela que a veces le creemos demasiado los poderes del mundo. Los poderes del mundo son tan atroces y a veces tan atropelladores como efímeros. Hitler se sentía el dueño ya del planeta entero y capaz de decidir la vida y la muerte de millones de seres humanos. 5 años después no era nada, era polvo. Nah. Bueno, Walt Whitman tiene una frase muy interesante, maestro, sobre la democracia. Él dice que es un sistema en el que los gobernantes deben inclinarse ante los ciudadanos y no al revés. Es una teoría, ¿no? Sí, claro, claro. Pero es muy bello porque es el principio real de la democracia, ¿no? Es decir, Claro. no una democracia no está eligiendo tiranos, no está eligiendo amos, sino administradores de los bienes públicos, ¿no? Servidores públicos. Entonces, persisten en nuestras sociedades supuestamente democráticas muchas viejas obsesiones despóticas, ¿no? Me eligieron, yo soy el presidente, yo soy el funcionario,
Entonces yo soy el amo, ¿no? Yo doy las órdenes, me tienen que pedir permiso, se me tienen que arrodillar, me tienen que venerar, ¿no? Es pecado que alguien alce la voz contra mí. Y la democracia no es eso, la democracia es servidores públicos, ojalá honestos, ojalá respetuosos, que crean en la majestad de los ciudadanos, que crean en la dignidad de los ciudadanos, que crean que en cada ser humano hay algo sagrado, que uno no vino aquí a segmentar y a estratificar el mundo, y que entonces el que gobierna es el más poderoso, el más privilegiado. Entonces, esa idea de la democracia yo creo que es valiosa, pero pues nuestra democracia en sus fundamentos teóricos ha sido muy degradada por la práctica en nuestros tiempos. Yo siento que a los gobiernos en ninguna parte del mundo los elige la ciudadanía. Cada vez más los elige el dinero y eso va a tener que cambiar. Yo creo que para eso necesitamos otro tipo de ciudadanos. Sí, uno ya ve, digamos, menos ideas en los políticos. Uno ve menos utopías incluso. Y lo que uno ve, lo que uno sí ve es más intereses, ¿no? No, y sobre todo que a mí me parece obsceno que para que alguien se haga elegir presidente de la República se tenga que gastar 50.000 millones de pesos. No puede haber democracia si el que es candidato tiene que tener toda la plata del mundo para hacerse elegir, porque además eso significa que se está haciendo elegir por la presión publicitaria, por la inversión publicitaria, y no por las ideas que propone, no por los sueños que despierta, no por la generosidad que transmite. Yo creo que hay que encontrar la manera de que sean los argumentos y las propuestas y los proyectos, más que la foto y más que la inversión y más que la gran campaña, lo que permita que se hagan elecciones. Y sobre todo, fundar verdaderamente la democracia en la voluntad de los ciudadanos y no en la manipulación de los ciudadanos. Es por eso por lo que Borges decía tan sabiamente que la democracia se ha convertido en ese curioso abuso de la estadística. Y también decía que alguna vez nos tenemos que librar de muchos gobernantes. Alguna vez dijo eso. Sí, claro, porque también, porque los estados se han ido convirtiendo no en aparatos facilitadores de la vida social, sino más importantes que la sociedad, ¿no? El Estado es más importante que la sociedad, le exprime a los ciudadanos todos los recursos, pero no para invertir en la ciudadanía, sino para pagar los gastos del Estado, que son cada vez más grandes, porque las burocracias son gigantescas, porque el derroche es infinito, y porque los ciudadanos sí tienen que andar a pie por las calles, pero los políticos andan en aviones privados y andan protegidos en carros blindados, y viven como príncipes en un mundo donde la gente agoniza de necesidades. Entonces, ¿qué democracia puede ser esa? Donde existe ese abismo entre una casta que además se hace elegir por la gente, pero que solo trabaja para ella misma. ¿Cree usted que el Estado de la religión tiene los 10 contados? Bueno, yo digo ahí que más bien tienen los siglos contados, ¿no? Pero yo creo que algo del espíritu religioso es necesario. La palabra religión viene de religar, ¿no? De lo que crea un sentido, un vínculo de comunidad. Y por supuesto que la religión ha tenido la gran virtud a lo largo de la historia de hablarnos de cosas que no son las urgencias cotidianas y las necesidades básicas del mundo, ni los asuntos del poder, ni los asuntos del mercado, sino de nuestra relación con el espíritu, con los sueños, con la generosidad, con la bondad, con el bien, que son cosas que son tan importantes como las otras y que la jerga meramente política y meramente económica desdeña. Entonces, un sentido de lo religioso es profundamente necesario. Y el Estado yo también creo que es necesario. Yo veo a Javier Milei diciendo que el Estado es un crimen y que el Estado hay que deshacerlo, pero mentira es que todo lo que hace lo hace porque tiene un Estado en sus manos. Y la gente le presta atención porque él es el presidente de una república y el jefe de un Estado. Creo que el Estado, las sociedades merecen estados menos onerosos, menos costosos, menos derrochadores, menos burocráticos, menos corruptos, pero sí instancias que faciliten la vida de la gente, que no estén entorpeciendo todo el tiempo
y que además no estén cobrándole a la gente y acaparando grandes recursos sociales para sus propios fines y deja a la gente sin caminos, sin salud, sin educación, sin oportunidades. Un Estado más eficiente, pero más liviano, sí lo necesita la humanidad y lo necesita mucho. Claro, y el problema no son las instituciones, sino son los que están en instituciones. Bueno, a veces son las instituciones mismas porque a veces las instituciones se llenan de un montón de normatividades que en realidad no están hechas para facilitar las cosas, sino para dificultarlas. Que en Colombia, por ejemplo, montar empresa es muy difícil, porque te ponen mil requisitos y esos requisitos no existen para facilitar las cosas del ciudadano, sino para justificar la existencia de esta instancia, esta otra oficina, cada quien pone su sello y su firmita y justifica la existencia de esa burocracia, pero eso no está facilitando realmente la vida de la sociedad. Sí, además aquí nos inventamos tantas leyes que además les gusta mucho mover en el asunto ese de la Constitución, que no es de ahora, sino es de siempre. Es siempre, este es un país que han hecho muchas constituciones, demasiadas. Sí, es que dicen que donde menos hay costumbres, más se necesita legislar sobre todo. Claro. Cuando existen costumbres, hay una tradición, la gente sabe cómo se hacen las cosas, no hay que estar poniendo leyes que dicen cómo se hacen. Pero en Colombia hemos ido renunciando a la memoria, hemos ido rompiendo con las costumbres y con las tradiciones, y entonces necesitamos una ley para cada cosa. Y esta ley contraría esta otra, y entonces eso es la fiesta para los abogados que interpretan la ley y que viven de eso. Pero una sociedad necesita costumbres arraigadas, respeto por unas cuantas tradiciones. Aquí se respetaba la palabra empeñada, ¿no? Ahora ya nadie respeta la palabra empeñada y entonces todo tiene que ser, cada vez hay más desconfianza en el otro. El Estado mismo vive de desconfiar del ciudadano y eso no mejora las cosas. Cada vez hay más corrupción. Cuanto más se desconfía del ciudadano, más corrupción hay, ¿no? Hay que aprender a confiar y hay que aprender a que la gente agradezca esa confianza. ¿A usted por qué lo picó el bichito de la política? Eso me parece extraño. Bueno, a mí siempre me ha interesado la política, la reflexión sobre la política y siento que es un deber de todo ciudadano y un deber particularmente de un escritor participar de los asuntos públicos, opinar sobre lo que hay, ocurre en la sociedad, criticar y hace mucho tiempo yo trato de expresar mis opiniones Pero yo con toda la franqueza política. Claro, a partir de cierto momento alguien me dice, bueno, pero es muy bueno criticar y está solamente hablando, pero métase a ver qué tan fácil es. Y yo dije, bueno, ya si usted me lo dice así, yo tengo el deber de aceptar ese desafío, ¿no? Pero era fácil no llegar a ninguna parte porque en Colombia la corrupción es tal que aquí el modelo está construido para que a través de la plata y a través de la politiquería, sobre todo en los poderes locales, pues la gente se reelige y se reelige y se reelige sin fin. Y alguien que viene a proponer una política sin plata, solo con ideas, solo con propuestas, pues es fácil que pierda y salga rápidamente de circulación. Pero me pareció importante aceptar ese desafío, proponer unas cuantas ideas, proponerlas honestamente, sin ambición, porque para mí más bien es una incomodidad pensar que voy a asumir un cargo público, pero si siento que estoy prestando un servicio, estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? No ocurrió así y no estoy particularmente interesado en tener ese tipo de funciones. Siento que como escritor cumplo muchas de las tareas que como ciudadano siento que hay que cumplir, pero no me niego a que la política merece un poco de más compromiso y que no hay que dejar la política exclusivamente en manos de los que viven de ella. ¿Sabe que a usted le pasó con Mario Vargas eso? Porque él se lanzó a la política. Él finalmente terminó escribiendo el libro Montes en el Amen. Y él más o menos advertía estos problemas cuando usted se encontró. Sí. Había una especie, un programa al que él no podía entrar. Hubo otras dificultades que las cuentan en ese maravilloso libro que escribió. Sí, no, de la política práctica de todas maneras tiene un montón de cosas que son muy enojosas, pero tal vez lo que está necesitando la política es otra idea de la política y de los gobiernos, otra manera, otra idea de lo que es el bienestar, menos burocrática, menos formalista, menos simuladora, menos ceremoniosa,
pero más eficiente y un poquito más humana, ¿no? Pues Nacho, muchas gracias por haber estado dando noticias. No, muchas gracias a usted por la invitación y ha sido una gratísima conversación.